días. Remolones de las 11. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? No Esto. tengo idea qué día es hoy tampoco. Puede ser que sea lunes, que lo estás viendo en formato on demand. Sí. Lo importante es que estamos acá en nuestras charlas profundas y poderosas de los lunes. Claro que sí. Profundas, Con profundas. gente a la que nosotros decimos, queremos preguntar. Queremos saber. A ver qué piensa esta persona de esto. Sí, cómo anda, cómo la ve. También personas que podemos escuchar un rato largo. Sí. Que nos interesa escuchar un rato No largo. es tipo respuesta sí, no, blanco, negro. ¿entendés? Claro, me parece que ahí hay un valor. Y bueno, en el día de la fecha hay algo que me desvela. Ya tengo abierto mi archivo pertinente. Claro. Mis Tu notitas anotador pertinentes. digital. Mi anotador digital, tal Sí. cual. Que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en general. En general, Eso de base. Y en particular Sí. con la nueva guerra comercial. ¿Nueva? China. Pongo signo de pregunta. China. ¿Nueva? ¿Es nueva realmente? O, bueno, otra nueva instancia de lo que está ocurriendo entre estos países que hace tiempo me parece que el mundo gira un poco sobre cómo se ordenan estos poderes. Estoy hablando de China y de Estados Unidos. Y hay una persona que es muy interesante escuchar, también porque tiene una forma de abordar este tipo de temas tan complejos y con tantos vericuetos que hay hoy día para profundizar. Y es Francisco Tayana. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Espectacular. Historiador, humorista. Unos papiros. De una cantidad de papiros que no voy a leer todo, pero una persona que está muy metida en el tema. Todo y tipo de universidades. que aparte ahora me gusta lo del stand-up. Hay como una incorporación del stand-up a tu narrativa general. ¿O no es tan nuevo esto para vos? Siempre me gusta tirar chistes y más el stand-up surgió en base a eso, diría. Claro, al ¿Sentís revés. que se te hacía un poco más fácil de instalar tus temas de especialidad? Porque uno dice, uy, historia, qué... Bueno, no, la historia no es ¿Quién aburrida. dice eso? Bueno, pero pará. No, pará, mentira, depende, sí, amiga, depende sí. que quien te la cuente te puede llegar a atorrar muchísimo un proceso histórico que haya Obviamente. sido apasionante y sucede Y la geopolítica también. Claro, y sucede bastante de gente que se dedica a la historia, historiadores, historiadoras, que empiezan a recurrir más a una comunicación más amena para que llegue a más personas. Si se entretienen, genial, pero que retengan algo de una información que es tan importante que, bueno, vos la has estudiado mucho como historiador. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Y me parece que una cosa que pasa con la historia, sobre todo en los ámbitos que inevitablemente uno estudia historia, ¿no? En la primaria, en la secundaria, es que la historia es una disciplina que depende mucho cómo la den. O sea, qué sé yo, a ver, matemática más o menos que hay una manera de enseñar matemática, ¿no? Puede ser más o menos copada la profesora, pero en general más o menos una ecuación es una ecuación. Sí. En cambio, en la historia hay muchas maneras de contarla, cómo focalizás, si tirás fechas, si hablas de procesos, si hablas de personajes, si hablas de cosas estructurales, si hablas de cosas culturales, económicas, digamos, hay muchas maneras de encararla. Y en eso me parece que es una disciplina cuando se habla de... Tenemos un Sí, monstruo que estamos no. criando acá atrás en el fondo. Un poco malhumorado. Sí, es temprano, ¿viste? Para no, todo. sin dudas. O no, si O lo no. ven en diferido, no. Sí, eso es verdad. En algún momento indeterminado, a las 24 horas del día que estamos teniendo esta conversación. Sí. No, me parece que fundamentalmente también ahí hay una cosa de, más desde el lugar, saliendo un poco de lo que es la academia y yendo a la divulgación, que me parece que durante mucho tiempo algunos académicos le tenían cierta cosa a la divulgación, ¿no? Como le tenían un cierto desdén. Claro. Que me parece el fondo infundado porque creo que la divulgación es una tarea muy importante. Porque, a ver, sí, los debates académicos tienen su lugar, que es la academia, pero después sobre todo en algo como la historia, que es algo que atraviesa a las sociedades, que atraviesa a los pueblos y que muchas veces tiene una vigencia actual pertinente. Me parece que es clave encontrar la manera de que sea comprensible para la mayor cantidad de gente posible. Y en eso realmente la solemnidad no es equivalente de profundidad intelectual. Realmente no lo es. Y me parece que muchas veces en algunas humanidades, en algunas ciencias sociales, está esta idea de que para transmitir profundidad intelectual uno tiene que ser solemne, uno tiene que ser hermético, hay una frase que me gusta mucho de Nietzsche que dice: los que meten el dedo en el agua para hacerla turbia, así parece profunda. Y me parece que uno puede explicar cosas muy complejas en lenguaje muy llano. Sí, ni hablar también porque la academia crea su propio lenguaje.
bueno, no sé si es lenguaje la palabra, pero sí su propio lore también. Como que hay algo ahí de cómo se escribe y para quién se escribe, y de hecho de la investigación académica en sí, que es literalmente hablarse entre otros. O sea, bueno, a ver, tomo esto que dijo o esto que estudió esta persona 1000 años y veo si coincido, si refuto, si no sé qué. Y eso es como una conversación bastante endogámica. Lo digo como persona a la que le encanta estudiar cuestiones de la academia, pero me parece que hay algo ahí de, sobre todo, los temas que vos abordás como historiador, pero también como sinólogo, especialista en China y la mar en coche, que es como, bueno, hay que generar un interés, ¿no? La otra vez vino Sabino Catarbaja, acá a este programa, también otra persona que es muy interesante escuchar por estos temas, y bueno, y él decía como, hablaba de la importancia de construir una narrativa sobre China y sobre la potencia de ese intercambio cultural que hay con Argentina, en un país, nosotros, Argentina, donde hay mucha ignorancia sobre lo que pasa allá. Digo, por fuera de nuestro entorno ultra informado y tal, ¿no? Politizado, claro. De hecho, hay un argumento que se escucha mucho que es como, no, porque pasa que los peronistas quieren hacer lo que está haciendo Milei con Estados Unidos y con Trump China. con China. O sea, como que vengan y nos resuelvan los problemas a partir, no sé, de un endeudamiento. El sistema de financiamiento de Estados Unidos, que es muy diferente a cómo se maneja China en relaciones bilaterales. Pero bueno, ¿vos qué pensás de esto? O sea, varias cosas, pero porque son varios temas. Pero Sí. a ver, Toma lo que quieras. Partiendo de lo último, me parece que también hay una cuestión que es compleja de desenmarañar en nuestro país por una cuestión muy idiosincrática, que es que muchas veces el pensamiento político, los debates en Argentina tienden a ser muy maniqueos y todo es blanco o negro. Y es River o Boca. Es como, no sé, existe Estudiantes de La Plata, qué sé yo, hay alternativas. Y muchas veces terminamos, a veces de una manera más genuina y otras veces con alguna malicia por parte de ciertos sectores, en lo que son esencialmente falsas dicotomías. Claro. Y en eso, o sea, China o Estados Unidos no son caminos mutuamente exclusivos que se bifurcan. No estamos en una nueva Guerra Fría, es un término contra el cual yo milito activamente. Me parece infundado, me parece inexacto, me parece incorrecto, me parece peligroso. ¿Por qué? Porque, a ver, la Guerra Fría fue una cosa muy rara, muy específica, muy particular de un momento de la humanidad, donde tenías solo dos superpotencias, la mitad del mundo estaba prendido fuego, se estaban apuntando 30.000 armas atómicas entre ambos, eso es un número real, no un número metafórico, en serio. Peleando en un juego de suma cero por la dominación mundial, pero digo, es una cosa muy rara como periodo de la humanidad. Y ahora no estamos en eso y no vamos a estar en eso. Y mucho más lo que estamos yendo es a un mundo multipolar. Okay. Y en eso... a ver, entiendo el atractivo de decir nueva Guerra Fría, porque también la gente tiene un marco previo de referencia. O sea, Guerra Fría, ok, lo sé. Nueva Guerra Fría, ok, lo mismo, pero distinto. Ok, lo entienden. Sí, como hablar de fascismo y Milei y... Claro, que es inexacto y es incorrecto, entre otras cosas, porque, bueno, Benito Mussolini es el autor de la frase todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Sí, o sea, el Estado y el fascismo se claro. llevan bárbaro, como que no Sí, tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, también... Sí, perdón, termina. No, pero sí, o sea, pero también, por ejemplo, cuando si se preguntan si estos movimientos de nueva derecha le dicen fachos, Sí. Entiendo también que los usos coloquiales de la palabra también cambian y bueno, debates también más complejos, ¿no? Que hemos visto en épocas recientes si tal o cual cosa es o no genocidio. Teniendo en cuenta que, a ver, genocidio, hay una cosa que es la Convención de Genocidio de 1948, que fue un acuerdo que arreglaron Truman y Stalin entre ambos y definieron genocidio de una manera muy particular para poder juzgar a los nazis y sobre todo asegurarse de que no los puedan juzgar a ellos. Claro. Entonces, hay una cosa que es lo que es genocidio, ¿no? Para el derecho internacional. Claro. Después es la gente, el discurso público, cómo también se van apropiando de ese término y cómo le van encontrando otras definiciones y otras aplicaciones posibles, lo cual es válido porque también el lenguaje se transforma. Y el lenguaje es una cosa viva, es una cosa orgánica, es una cosa que todo el tiempo se innova. Entonces también a veces es importante también aclarar en qué planos estamos utilizando qué términos, ¿no? Total. Y con respecto a lo que está pasando en esto, yo digo, a ver, Guerra Fría tiene un marco previo. Mundo multipolar, sistema multipolar, la gente no es más complejo de explicar. Y tenés que decir, no, bueno, en realidad tiene que ver con una serie de grandes potencias que todos tengan su zona de influencia, que ninguna sea lo suficientemente poderosa para ser hegemónica, imponérsela al resto, pero cada una es lo suficientemente fuerte para resistir el avance de las otras, y eso lleva a un complejo entramado de alianzas.
¿Qué? Y frente a alguien dice, no, Guerra Fría, chino-yanqui, listo, compro. Perfecto. Pero digo, es un desafío también poder comunicar esas ideas de Sí. una manera que sea accesible y que el concepto de un sistema multipolar y lo que implica para nuestro país también sea un término con el cual la gente se vaya familiarizando. Vos sabés que en ese sentido hay algo que logró... yo no me acuerdo a quién le toca. ¿Vos tomaste? Yo no tomé. Puedo tomar. Hay algo que ha logrado TikTok, mejor, peor, pero en torno a la discusión por China. No sé si vos viste estos videos de las fábricas en China que te dicen, mira, esta cartera de lujo que vos estás pagando no sé cuántos dólares en tu país, bueno, esta se produce en China y lo que se hace en otros países, en los países de origen de las marcas, es simplemente como te ponen el loguito, te la tunean un toque más, pero en realidad la materia prima y el trabajo lo hizo China. Y empezó toda una discusión de, bueno, me están cobrando un montón por algo que hacen los chinos, entonces no era tan de lujo. Y como mucha gente amaneciéndose con que, y bueno, claro, las cosas funcionaban un poco así, lo que pasa es que esta guerra arancelaria como destapó esa olla. Pero daría la sensación de que nos quedamos con esa parte de China y no toda la construcción que fueron haciendo ellos, quizás desde la perspectiva propia, como en silencio. Como que ellos se encargaron de ponerse a laburar, buscar referencias, perfeccionarse, usar todos los recursos disponibles. Quizás el tema de la mano de obra se puede discutir cómo. Y que ahora aparecen como una recontra super mega potencia que tiene un peso bastante grande para poder hacer tambalear a otras economías, pero también como medio que sin joder a nadie, ¿viste? Cuando escuchás los discursos de los voceros que te dicen, esto siempre me causa mucha gracia, por eso siempre lo menciono, no se metan con nosotras, acá está todo bien, pero no se metan. No nos y jodan los cojones. le habla a Trump, viste, que siempre, bueno, habla con este estilo medio megalómano, medio berreta, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué sucedió en el medio que nos olvidamos que China estaba como estaba haciendo la suya y ocupándose por mejorar, bueno, después de todos los problemas que tuvieron ellos, y cómo podemos acercarnos un poco a esa cultura que es riquísima, pero durante mucho tiempo nos quedó lejos, al punto que hoy nos sorprendamos de estas cosas que los chinos deben estar como, chicos, estábamos haciendo la tarea nosotros. O quizás estamos teniendo una mirada muy edulcorada, no sé, eso A ver, lo dirás vos. depende en qué planos lo pongamos, ¿no? Sí. También es cierto que depende en qué parte del mundo estés parado, vas a ver el mundo de otra manera. Nosotros decimos, bueno, China nos queda muy lejos, o el este de Asia nos queda muy lejos. Muchos casos eso también es igual desde ese lado del mundo, ¿no? O sea, ¿cuánto sabe el japonés promedio acerca de América Latina? Te puede decir 3 diferencias entre Bolivia y Uruguay. Improbable. O sea, en general, si no se dedica a relaciones internacionales o no tiene un interés particular. Entonces eso me parece que es algo natural porque, a ver, de la misma manera que hoy estamos teniendo esta conversación sobre China, probablemente en 10 años tengamos esta conversación sobre la India. Digan tipo, Claro. che, Fran, la India. Bueno, sí, hace 3.000 años que estaba ahí, no sé, Claro. o sea, no sé, que nos queremos enterar. No, che, no, Turquía, al final Turquía está repuntando, Sí, pero al siempre final, fue un imperio. claro. Y sí, y así con muchas partes del mundo, digamos. Che, Indonesia tiene casi 300 millones de personas. Sí. O sea, pero también es cierto que, a ver, hay muchas cosas que están pasando en el mundo al mismo tiempo y hay muchas cosas importantes y también entiendo a la gente que no está especializada en relaciones internacionales, historia global y se dedica a otra cosa y tiene 1000 quilombos en su vida y si Obvio. se le corta la luz, si cae el dólar, si un montón de cosas, no tiene tiempo para seguir lo que es la complejidad apabullante del mundo. O sea, yo soy una persona que piensa en esto la mayoría de las horas que estoy despierto. Pará, ¿puedo hacer Sí. un parate ahí? ¿Por qué te empezó a interesar esto en particular? ¿Fue el camino ¿Por qué de la China? historia? ¿Por qué China?
Porque aparte, tenemos la misma edad, somos todos contemporáneos, no es que yo lo venía estudiando desde que tenía 10 años. No, porque en mi época... Claro, No califica. No, bueno. En realidad creo que fue como una consecuencia natural del por qué yo decidí estudiar historia. Y Claro. yo fundamentalmente decidí estudiar historia porque es una disciplina con todas sus limitaciones metodológicas que podemos hablar, pim pam pum. Ujú. Es una disciplina que en términos generales te explica el mundo. Te Claro. explica cómo funciona el mundo, te explica cómo funciona la política, te explica cómo funciona la geografía, por qué las fronteras están en tal lado, te explica el arte, te explica la economía, te explica la guerra, te explica la cultura. O sea, puedes estudiar prácticamente cualquier fenómeno desde la historia y en eso es una disciplina muy, muy formativa. O sea, te formatea mucho la cabeza. O sea, yo me defino como historiador en términos, para mí es más que una profesión, me defino historiador en términos ontológicos, o sea, a esta altura una parte muy grande de mi esencia, o sea, cualquier cosa que me pregunte desde, hablemos de cine, bueno, yo te voy a explicar el cine en una línea temporal. Obvio. Mis relaciones de pareja, bueno, te las voy a contar en una línea temporal, bueno, Todo pasó... cronológico, ¿viste? Claro, pasó esto y llegó a esto. O sea, y es una manera, digamos, o sea, tiene para mí un impacto muy profundo desde la epistemología, ¿no? Desde cómo uno llega al conocimiento. Ujú. Y bueno, mi punto de partida es las cosas que suceden antes afectan las que suceden después y no viceversa. Entonces, bueno, veamos qué fue lo que pasó Claro. y después vamos viendo, intentando crear alguna construcción de sentido alrededor de esto. Y bueno, y por eso estudié historia y rápidamente yo hice la licenciatura acá en la Universidad Torcuato Di Tella. Ujú. Y una gran universidad, la pasé muy bien, grandes profesores, la verdad que muy buena la carrera, me gustó mucho, pero como suele pasar en esta parte del mundo, es una carrera más focalizada en historia moderna, o sea, 1500 en adelante, occidental, latinoamericana, Claro. argentina. Claro. Y de repente me di cuenta que, bueno, hay un montón de partes del mapa que tenían blanco. Claro. Y digo, ¿qué pasó acá? No tengo idea. ¿Qué onda Persia en los últimos Claro. 2500 años? ¿Qué onda la India? ¿Qué onda China? ¿Qué onda? Y ahí vos no tenés más opción que o sea, especializarte ya una vez terminada la carrera en qué proceso, qué periodo histórico, porque ya como que las currículas sería muy difícil de meter más momentos históricos. Porque Es que para eso están los magísteres en claro, realidad. no te da. O sea, es como... Esa es la opción que tenés, como avanzar en la carrera y después meterte en donde. Sí, lo bueno que para mí tiene la historia es que, a ver, la historia es una disciplina bastante autodidacta, o sea, Claro. no hay mucho secreto. Y también la historia es muy cuantitativa en un cierto sentido. A ver, no es que historia en cuarto año es más difícil que historia de primero, no, es No, es más simplemente... acumulativa la cuestión. Claro, estudiar simplemente otras cosas Claro. y no hay mucho secreto. Si vos querés saber de Mongolia, léete un libro. Claro. Si lees 10, vas a saber más. Si lees 100, vas a saber más. Si Claro. lees 1000 libros acerca de Mongolia, y vas a ser... O sea, Especialista en Mongolia. acá tenés un doctorado. Digo, felicitaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces es simplemente acumular mucha información al respecto para ir completando el panorama lo más Claro. posible. Y bueno, yo durante la carrera, o sea, me di cuenta de esto y nada, yo también iba leyendo cosas por mi cuenta. Hace como 15 años que abandoné la literatura. Ah, perfecto. Me En general, interesa digamos, eso. en mi tiempo, en mi tiempo libre leo historia, ocasionalmente Ensayo, filosofía, ocasionalmente claro, otras sí. cosas. También porque me gusta, me divierte, bueno, eso también es un Yo poco... te entiendo, pero me esfuerzo a leer literatura porque mis amigos me obligan, básicamente. Te hacen bullying si no me lees. hacen bastante bullying, me quedo fuera de varias conversaciones, son todos muy literatos, pero también hay una cosa ahí de tipo, bueno, a ver, leamos otra cosa, ¿viste? Como desde la estructura narrativa, como de cómo, y también de cómo te aporta a la cabeza. Pero bueno, no te voy a obligar yo a vos a que leas literatura. Es que, o sea, buena suerte, pero no, ahí lo que me pasa también con la literatura versus la historia, y es una de las cosas que me inspiró a hacer mi stand-up sobre historia, Ok. que es que lo que amo de la historia es que la historia no se justifica. Claro. O sea, la literatura, la ficción en general, ¿no? O sea, yo siento que los autores siempre tienen como una presión para la verosimilitud. Claro. Y
Y en términos muy llanos, la vida real es tanto más falopa. Muy azarosa. O la vida, sea, ¿no? hay cosas que han sucedido en la historia que ningún guionista de Netflix se hubiese animado. O sea, Obvio. cosas que lees que decís, no, te Claro. la puedo creer. Hace unos años leí un libro acerca de un chabón que era era étnicamente alemán, Sí. Bueno, protestante, Ajá. pero dentro del Imperio Ruso, en la época zarista, finales de la época zarista. Era de los alemanes del Báltico, lo que Claro. es Lituania, Letonia. Sí. Había nacido ahí, oficial de caballería zarista, facho. Un real facho. ¿Y qué le pasó? Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Sí. Guerra Civil Rusa, y el tipo termina con un regimiento de caballería invadiendo Mongolia. Ah, Y termina gobernando Mongolia durante un par de años. Ahí entra en toda una beta de delirio místico con el budismo tibetano. Ah, wow. Se va en esa, tomando vino y sangre de Claro. los cráneos de sus enemigos derrotados, queriendo revivir el imperio zarista y que eso unifique Eurasia, delirando que el zar puede Claro. ser un heredero de Genghis Khan y el próximo Dalai Lama, y está en esa y un viene... domingo amigo cualquiera. Y vienen los bolcheviques y lo agarran y lo fusilan. claro. Y, Y chau. y hasta ¿Y se el día terminó? no se terminó nada porque hasta el Ah. día de hoy en algunos lugares en Mongolia sigue siendo como una especie de santo local, un dios de la guerra. Ah, Ah, wow, la. espectacular. Qué La varón. trascendencia, ¿no? Pará, Los hombres que matan. La con- historia es eso también. ¿Cómo? Sí, ¿Qué? sí. Con respecto a eso. Los hombres literalmente invaden Mongolia antes de ir a terapia. Sí, sí. Un tipo cualquiera. No quiero. No, ¿Qué? ya está. Una- Listo. Pensé que tenías un vaído. bicho, pero No, es solo mis pelitos de bebé. no. No, era un resto de auricular que se está desarmando. No, con respecto a esto que decís, ahora va a quedar rara la asociación, pero síganme. Esto que vos mencionas de que hay cosas en la historia que uno no puede creer que hayan sucedido, desde cosas brillantes hasta las estupideces más grandes que decís. Esto Acá, sí, acá fue ¿qué simplemente pasó? una Acá estupidez. hubo un salto narrativo, falta una hoja. No puedo dejar de preguntarte por nuestro panorama actual. Y corregime si estoy teniendo una lectura equivocada o incompleta. Acá hemos hablado mucho de la posición en la que se encuentra Argentina actualmente entre, como el sanguchito que somos entre Estados Unidos y China, quizás perdiendo muchas oportunidades con China. Bueno, hemos perdido la oportunidad de ser parte de los BRICS. Sí, ni hablar. Ahí, bueno, Sí. que en paz descanse. Y por el otro, estamos quizás acercándonos demasiado o teniendo relaciones carnales Subordinándonos. con Estados Unidos, que pide mucho de nosotros, ya lo ha hecho, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces uno diría, ¿estamos teniendo la mejor posición en el panorama mundial con estas cosas que están sucediendo? Porque parece que estamos tomando, nos estamos protegiendo con el país que en este momento, Solo se protege a sí mismo. sí, y que no sé si es que esté perdiendo hegemonía, pero digamos que no es el mejor momento de los Estados Unidos, quizás ahora, y justo estamos como buscando su cobijo de forma excesiva. Entonces uno diría, che, esto es una postura inteligente porque parece que vamos de mal en peor con estas decisiones políticas o geopolíticas que Argentina está tomando. A ver, varias cosas para desempacar ahí. Sí. O sea, vamos desde el comienzo. O Mm. sea, me parece sensata, me parece sabia la proyección internacional que está teniendo actualmente el gobierno de Javier Milei ahora desde que arrancó y lo que razonablemente continúe a futuro. No, definitivamente no. Ah, me Claro. asusté por cómo empezaba la oración. Yo dije, ¿cómo? No. Estaba pegando como. No, una coma, ni un cerca. pelo. Ni cerca. O sea, me parece que hay una serie de decisiones tácticas y estratégicas profundamente equivocadas. Me parece que hemos hecho cosas muy gratuitamente dañinas para la tradición diplomática argentina, Claro. en foros internacionales, en votaciones de Naciones Unidas. Hemos Sí. alienado un montón de países con los cuales tradicionalmente teníamos una muy buena relación. Hemos socavado argumentos en favor de reclamos históricos para nosotros muy importantes como Malvinas, etcétera. O sea, todo eso, Sí. sí. Ahora,
en una proyección un poco más macro, ¿no? De cuál es la situación de Argentina ahora y cuáles son las perspectivas de Argentina a futuro. Hasta ahora, todo o mucho de lo que ha sucedido es reversible. Es reversible. Es reversible. Es ¿Qué reversible. sería algo irreversible? ¿Eh? ¿Qué sería hacer algo irreversible? Yo con China tenía mis miedos porque como... Bueno, los Me la chinos veo- son medio piolardas. Sí, pero me los veo pacientes hasta que ya no más y bueno, pero también deben ser pragmáticos, entonces es como, mira, si tengo un acuerdo económico, cuando pase vendrán otros y Sí, seguiremos claro. las políticas. Pero sí hay como un punto en geopolítica como de no retorno, de bueno, vas a tener que remar mucho Pero para yo te salvar lo esto. pregunto porque cuando fue, por ejemplo, la votación sobre... ¿Qué fue en la ONU que votamos? Que No, habíamos lo de los votado derechos de las igual que- mujeres no. Ah, no era de los derechos. Em, Iba a decir eso. Bueno, no me acuerdo, que era algo vinculado a... Sí, Ucrania. La autoproclamación de los pueblos o algo así. O algo así, no me acuerdo concretamente, te pido perdón. Pero hubo una votación concreta que hizo la Argentina. No fue en el caso de Ucrania, la verdad, no me acuerdo. Pero digo, como estas pequeñas marcas que va dejando en materia internacional de posicionamientos del país que ponen en duda la legitimidad de nuestro discurso a futuro. Sí. La parte positiva. Vamos a argumento vaso medio lleno. Sí, por favor. Como el sistema internacional y el derecho internacional también se están degradando a un paso muy acelerado, vamos a ver cuánto queda de eso en 20, 30, Claro. 40, 50. O sea, Bien, banco pensando ahí. en el largo plazo, o sea, el resto del Es siglo todo un XX. cachivache, básicamente. O sea, el resto del siglo XXI y qué sé yo. O sea, esto es largo y hay muchas idas y vueltas. Y los japoneses en 1940 eran los tipos más malos del mundo. Claro. Y ahora es Kawaii, Pokémon y Uniqlo y qué sé yo. O sea, Claro. las cosas cambian y esto es maratón. Claro. No son 100 metros llanos. Mm. Por otro lado, nuestra relación actual con Estados Unidos. A ver, creo que Estados Unidos es un país que tradicionalmente nos ha ofrecido muy poco, que no tiene ninguna clase de interés en desarrollarnos. Me parece que es una subordinación ideológica, gratuita, Nadie le difícil. pidió tanto. Nadie le pidió tanto y en muchos casos me resulta bastante indigna. ¿Qué es lo único bueno que puede salir de todo eso? A ver, por lo menos no estar necesariamente en la mira de Estados Unidos. Claro, o sea, no son sus enemigos. Claro, porque a ver, lo había Estados pensado Unidos, así. o sea, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, lo cual lo vuelve el país más peligroso del mundo por Claro. lejos. O sea, Estados Unidos tiene una capacidad de daño sobre el resto de la humanidad que es incomparable. Claro. Sobre todo porque además Estados Unidos en realidad es de las economías menos cerradas del mundo, de las economías más cerradas del mundo. O sea, Claro. el comercio internacional representa alrededor del 13% del PIB estadounidense. Y Estados Unidos simultáneamente es el garante de este orden internacional porque Estados Unidos patrulla todos los océanos del mundo, lo cual permite el comercio global, lo cual Claro. permite todo este mundo globalizado y todas estas cosas lindas, brillantes que tenemos alrededor. Claro. O sea, todo esto es porque Estados Unidos tiene un montón de barcos dando vuelta Claro, porque hay alrededor un del mundo. marín en el medio del mar que Claro. patrulla cosas, básicamente. Básicamente. Porque eso es lo que impide que haya piratería privada a gran escala, pero sobre todo es lo que impide que haya piratería interestatal. Y esa es la clave. O sea, los países no se están interceptando barcos los unos a los Claro, otros. Sí, sí, sí. Ahora, ese sistema internacional le sirvió a Estados Unidos para ganar la Guerra Fría, sobre todo cuando se incorpora la República Popular China a esa alianza antisoviética. Claro. Y en realidad el punto clave de la Guerra Fría es cuando la Unión Soviética se pelea con China Ujú. y China se pasa al otro bando en contra de La Unión Soviética. la Unión Soviética. Ahí es donde a la Unión Soviética pica ya no todo. le queda margen. Retírate, amigo. Ese sistema sirvió para derrotar a los soviéticos. El tema es que 40 años después, 30 y pico años después, eso ha producido que Estados Unidos tenga ahora un gran rival económico y un gran rival militar, político, tecnológico en la República Popular China. Entonces me parece, y lo que veo, y creo que lo que simboliza Trump es la emergencia, el florecimiento de un pensamiento cada vez más notable Sí. dentro de Estados Unidos que argumenta, bueno, no será mejor, en vez de ser los arquitectos y garantes de un orden internacional, no será mejor volvernos un agente de caos
Como lo fuimos mucho tiempo también, ¿o no? Más o menos. No, en general, tradicionalmente eran mucho más aislacionistas. Claro. Y tuvieron un par de... Guerras que iniciaron en Medio Oriente porque... No, pero no digo, esto antes de 1945. Ah, perfecto, pero desde perfecto. 1945, Sí. cuando vieron que Stalin estaba en Berlín, dijeron, no, bueno, acá Claro. los océanos son nuestros y... Vamos a poner orden. No, y vamos a crear un montón de países que sirvan de tapón entre nosotros y Rusia, Claro. por si tenemos que pelearnos con los soviéticos, OTAN. primero que tengan que matar a todos los alemanes, todos los italianos, todos los franceses, todos los británicos, todos los españoles, todos los portugueses, todos los turcos, todos Claro, los árabes, sí, sí. todos los japoneses. Toda la OTAN, básicamente. Todo eso que Claro. y después peleamos nosotros, Perfecto. mientras le tiramos bombas. O sea, Claro. esa era la estrategia. Mm, Y desde entonces han mantenido eso. Claro. Cada tanto han tenido sus aventurismos militares e Irak. Por eso pero en decía, ningún momento cuestionaban esto. O sea, Ujú. eso no era en función de romper este claro, sistema. claro. Ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de decir, bueno, si yo me retiro del mundo, o sea, bueno, todos los barcos de vuelta a casa y Claro. dejo de patrullar Un esto, quilombo. todo se complica mucho muy rápido. Claro. Además de eso, podrían llevar adelante políticas mucho más destructivas. Sí, sí, sí. Y en eso la capacidad de daño es incomparable todavía, Mm. es incomparable. Entonces, en ese mundo, qué sé yo, por lo menos no estar en la mira de eso, porque creo que también una cosa que a veces la gente no entiende de Estados Unidos es que es un país muy poderoso, pero también es un país que se asusta mucho muy rápido. Claro. Ahora, eso significa que para no estar en la mira de Estados Unidos tenemos que hacer todas estas políticas lastreras, sumistas, avasallantes. La verdad que no. O sea, Claro. no. La No verdad que no. O sería sea, Sería bueno no ir al extremo. no. Y de hecho, no sé, si hubiésemos continuado la misma línea de inserción diplomática que tenemos bajo el gobierno de Alberto Fernández, tampoco pasaba nada. Claro, O sea, sí, no, sí, estaba bien. o sea, la verdad que no. Eso me parece muy gratuito, me parece muy necesario, me parece que es dañino. Nuevamente, saliendo del contexto actual, que es... ¡Ah! Claro. En general, ¿no? Es una persona, es una cabra gritando ¡ah! Sí. Fuera de eso, en el largo plazo, si nos animamos a pensar la Argentina de acá al 2050, yo soy bastante optimista. Ok. O sea, yo no cambio los problemas de Argentina por los problemas de Corea del Sur. Yo Bien. no cambio los problemas de Argentina por los de Medio Oriente. Yo no cambio los problemas de Argentina por mucho de Europa. Yo no cambio los problemas de Argentina por los problemas de África. No, ni cerca. Ni con un Y- presidente con la motosierra, digamos. Porque te parece que es cortoplacista esa mirada. A ver, es que hay algunos países que enfrentan problemas que son... a ver, Argentina no enfrenta problemas existenciales. No hay un problema que tengamos hoy Sí, sí, que sí. en un horizonte de expectativas lleve a la desaparición de Argentina. Claro. ¿Corea del Sur tiene problemas existenciales? Sí. Mm. O sea, hay una posibilidad de que un día Seúl se desayune una bomba atómica. Claro, O 14. claro. Italia, y acá varios países más también, está enfrentando colapso poblacional Sí, claro. por caída de la natalidad, Ujú, envejecimiento de la población. ujú. En este momento, India y Pakistán están en un conflicto que Tremendo. involucra a ¿Qué la pasó? que involucra a la quinta parte de la humanidad. A la Sí. quinta parte de la humanidad. O sea, Mm. una de 5 personas en el mundo está En en un uno de esos mambo dos ahora. países. Y entre Claro. los dos hay 300 armas atómicas. Mm, ¿Un conflicto termonuclear es el resultado más probable? No, pero si partimos de la base que todo lo que puede pasar, sí. hay que tenerlo en cuenta. A ver, el calentamiento climático no va a hacer ninguna clase de favor a Medio Oriente, No, a claro. Asia del Sur. África está en otro problema que es una explosión demográfica, que la población está creciendo mucho, muy rápido. Claro. Que se lo lleven a Italia. ¿Qué? Que se lo lleven a Italia. Claro, porque Eh, en medio de todo eso tenés crisis inmigratoria. Entonces, Claro. bueno, la verdad que Sí, no bueno, da y ganas. ahí el ascenso de en algunos países de Occidente de un fascismo nuevo. No, hablamos recién sobre las complejidades del término, pero bueno, de Sí. unas ultraderechas nuevas que bueno, que un poco también despiertan como grandes ordenadores, ¿no? En el medio de este quilombo, al menos en términos de cómo ese discurso de la democracia liberal, que era súper de la inclusión y de que somos todos iguales, y la verdad que no sé si el mundo está como respetando esos valores, no lo veo medio ahí. No, porque me parece que también ahí hay un problema en la experiencia de las democracias liberales, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, que hay una cosa interesante que sucede hacia el final de la Guerra Fría, principio de la posguerra fría,
en el cual fundamentalmente creo que en términos generales la izquierda Sí. y en términos generales la derecha hacen un pacto con el diablo, que es transformar la definición de democracia. Y a partir de ahí la democracia ya no es más la representación de la voluntad de las mayorías, y es el respeto del derecho de las minorías. Que para la izquierda tiene toda una cuota progre, decir, bueno, Sí, pero obvio, los obvio. grupos subalternos y las minorías étnicas y las minorías religiosas y las minorías sexuales, etcétera, 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 que está muy bien. Pero acá hay un truco, que es el siguiente. Hay una minoría que es una minoría universal, que existe en todo país, en todo momento, en toda la historia humana. La minoría económica, los ricos. Los pobres. Entonces, no, Ah, los ricos. los ricos. decís. Los ricos. Entonces, si nosotros aceptamos que la definición de democracia Sí, obvio. es el respeto por los derechos de las minorías, entonces vos no podés Se lo utilizar agarra la Elon democracia. Musk. Garantizamos la Vos no democracia para ricos. Vos no podés básicamente. utilizar los votos Claro, para claro. llevar adelante redistribución económica. Por Claro. eso no es democracia si el 60% de la población vota por sacarle plata al 5%. O sea, No, obvio, porque hay que respetar las minorías. o sea, el Y la propiedad 1%, privada. el 1% es por definición una minoría. No, chicos, eso es dictadura. ¿Cómo, Claro. ¿Cómo va a través de la es un voluntad? hackeo mental total y bueno, el peronismo le ha traído también sus complejidades, esa discusión o ese psyop del progresismo dentro de nuestro peronismo en Argentina. Pero no sé si vos querés una pregunta sobre el Papa, yo no te quiero llevar a discutir progresismo, peronismo. Como quieras, bebé. No, me parece que hay ahí algo sobre qué lectura haces, de qué rol tiene una oposición o cuál es el futuro para vos, dónde están las bases del futuro del desarrollo argentino. Te lo llevo por otro lado. Sí, para mí en eso, o sea, como tenemos que tener una conversación seria, compleja en nuestro país Sí. respecto de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Ese famoso dicho, ningún viento es bueno si no sabes a qué puerto vas. A ver, y en eso me parece que a lo mejor este no sea el momento, a lo mejor todavía tenemos que masticar ciertas cosas, pero me parece que tenemos que, en términos generales, desarrollar como una sociedad una serie de lo que podríamos llamar consensos hegemónicos estructurales. 3, 5 puntos en los cuales colectivamente estemos de acuerdo. ¿Va a ser la utopía? No. ¿Vamos a estar saltando en una pata? No. Pero, o sea, más o menos, teniendo un análisis real de la correlación de fuerzas que existe a lo largo de la complejidad de la sociedad argentina, que es mucha, donde Sí. el poder está muy dividido, ¿no? Y tenés el poder ejecutivo y legislativo, y tenés el sistema judicial, y tenés los gobernadores, y tenés intendencias importantes, y tenés el peronismo, y tenés el radicalismo, y tenés la derecha, y tenés los grandes terratenientes, tenés la sociedad rural, tenés el sistema financiero, y tenés los movimientos sociales, y tenés los sindicatos, y tenés la clase media intelectual, y tenés comunidades importantes. O sea, una sociedad donde el poder, tenés los grandes medios de comunicación, tenés los evangelistas, tenés la iglesia católica, o sea, tenés mucho, Sí, mucho, sí, mucho. En una sociedad donde el poder no solo está bastante distribuido, sino que además es un país interesante en el sentido de que grupos aún relativamente minoritarios tienen una capacidad de veto sobre políticas bastante amplias. Me acuerdo cuando 4 veganos y 3 posts en Instagram voltearon el proyecto de las granjas porcinas. Sí, me recuerdo. Una inversión de miles de millones de dólares. Sí. Eh, Estaba Greenpeace detrás de esa operación igual, pero está bien. Sí, atrás de Greenpeace tengo sospechas de otras Por organizaciones, eso. pero bueno. O de la embajada británica, si nos vamos a poner en ese nivel. No es por ponerme conspiranoico, pero no, pero lo que te quiero decir es como que son pero- pequeñas operaciones, pero en general Pero digo, motorizadas por grandes. pero aún, o sea, los vecinos en Mar del Plata quejándose que la plataforma petrolera a 300 kilómetros le iba a arruinar la Total, plata y se total. cae. Ahí también O sea, está hay- Greenpeace. hay una capacidad de veto bastante grande en nuestro país. Sí. Y eso me parece que tenemos que aceptarlo como una realidad. Y en esto yo soy partidario de que en general las cosas en la vida no son buenas o malas, sino que Claro. son buenas y malas. Y en general son buenas y malas por los mismos motivos. Y por eso la vida es difícil. Claro. Entonces, una cosa mala que tiene Argentina es que en términos generales es un país donde es difícil hacer cosas. Y una Claro. cosa buena que tiene Argentina es que en términos generales es un país donde es difícil hacer cosas. Claro. Entonces, la sociedad tiene resortes. Hay contrapesos institucionales, sociales, culturales, políticos. Entonces, mal que mal, es un país relativamente muy estable. Y bueno,
a lo mejor me irán a crucificar en los comentarios por esto, pero es cierto, o sea, es muy difícil que en Argentina pase algo como pasó en Camboya en 1970, donde un grupo monopoliza el poder y toma un par de decisiones y se te muere un cuarto de la población de hambre. Eso no va a suceder acá, porque nadie ha logrado acumular demasiado poder en Argentina. Claro, entiendo. Entonces, bueno, entendiendo este poder bancalizado, atomizado que tiene la sociedad, entendiendo que ningún grupo particular se va a imponer al resto, me parece que tenemos que tener una conversación compleja, contradictoria, amarga en muchos aspectos respecto de, bueno, ¿cuáles son los parámetros mínimos en los cuales más o menos podemos convivir todos dentro de este país sin sacarnos los ojos? Bueno, tomemos eso como un punto de partida para enmarcar la conversación y después seguir para adelante. Ahora, en términos generales, este país tiene algunas ventajas que son muy notables. Son muy notables. Metros y metros de tierra, para empezar. 8º país más grande del mundo. Es un país que produce comida, que es algo que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Claro. Nuestra producción de alimentos es menos dependiente de fertilizantes que otras partes del mundo, con lo cual si llegan a colapsar sistemas globales logísticos, acá no va a haber hambruna, a diferencia de otras partes del mundo. Producimos energía, tenemos petróleo, tenemos gas no convencional, somos los pocos países del mundo que puede producir a gran escala energía eólica y solar. Tenemos vastos recursos minerales que y año a año vamos descubriendo más y más y más y más. Tenemos ríos internos navegables, tenemos una variación climática que nos vuelve adaptables al cambio climático. Somos un país bien anclado geográficamente, es uno de los países en términos militares más difíciles de invadir del mundo. Estamos muy alejados de las principales zonas de conflicto, no tenemos ninguna hipótesis de conflicto con nuestros países vecinos, nadie nos está apuntando a armas nucleares y para adentro es un país donde la gran mayoría de la población, los ríos navegables, los puertos, los aeropuertos, la producción de energía, la producción de alimentos, la producción manufacturera, están todos ubicados en la franja central en un país que es mayoritariamente chato, lo cual significa que este país es muy difícil de partir. O sea, ni el norte ni el sur pueden, e internamente, o sea, dentro de esa franja central, tampoco. Entonces, este país va a seguir existiendo. Y en eso... no es por ponerlo en los términos brutales, fríos y calculadores de la geopolítica, pero en última instancia, la condición sine qua non de cualquier proyecto político, social, cultural, se basa en la supervivencia. O sea, o vos lográs que tu organización humana persista en el espacio y en el tiempo, o no. Y si la respuesta es no, todas las mejores intenciones del mundo, las mejores ideas del mundo, no valen nada porque te borraron de la faz de la Tierra, cosa que en términos históricos sucede todo el tiempo. ¿O alguna vez conocieron a un sumerio en su vida? No. No, la verdad que no. Fran, muchas gracias por venir. La verdad, da para seguir la charla un montón, muy rápido, la verdad, pero tenemos que cerrar aquí porque también tenemos un programa por hacer, claro, que queremos seguir, preguntar, queremos saber. Así que te agradecemos un montón por haber venido. Y bueno, te podemos seguir en tus redes sociales. ¿Querés decirnos cuáles son? Sí, Francisco Tayana en Instagram. Y ahora también este año lancé un canal de YouTube. ¡Ulala! Bueno, o sea, te buscamos como Francisco Tayana y van a encontrar todo en todos lados. y todos ¿Y tenés unos shows o unos algo? Sí, bueno, justo ayer, bueno, no sé cuándo van a ver esto, pero el 8 de mayo... ¿Alguna vez en el pasado, el 8 de mayo? El 8 de mayo presenté otra función de mi stand-up de historia llamada Históricas Historias de la Historia. Todavía probablemente vuelva en la segunda mitad del año. Y si están viendo esto en mayo, el 11, 18 y 25 de mayo, hay una obra que yo fui el guionista llamada Evita Experience, que es un unipersonal, digamos, de una actriz, Flora Ferrari, que hace de Eva Perón y te cuenta su vida en primera persona. Está bien, espectacular para justamente este medio. Así que a quien le interese, se puede buscar entradas, yo supongo, en internet. Sí. Bien. Y lo siguen en las redes a Fran, y muchas gracias por haber venido y la seguimos en algún otro momento si es que no cae una bomba atómica en la Argentina. No, acá no va a caer, tranquila. No creo que vaya a caer no por todo lo que venimos hablando. Me gustó el optimismo.
¿no? Sí, me llevo el necesitamos de optimismo. eso, me llevo el optimismo. Excelente. Francisco Tayana, aquí en Rompan Todo. Nosotros ya venimos, así que quédense ahí. Vamos a contar las noticias que vayan a ocurrir este día, que no sé bien ni cuándo va a ser. Adiós.